No porque no sea bueno estudiar la palabra de esa manera, claro que es buena, la prédica expositiva es muy buena. Pero muchos, aun cuando cuando se dedican a decir, voy a hacer una lectura bíblica de todo el año, a veces como que nos brincamos esta página, porque tiene muchos nombres tras nombre, tras nombre, tras nombre, tras nombre, y muchos de nosotros apenas sabemos cuál es el nombre de nuestros abuelos o tatarabuelos, y ahora esta lista súper larga. Pero si Dios lo ha dicho, si Dios lo ha escrito, ¿es importante? Amén. Bueno, entonces nosotros vamos a dar también un panorama de unos temas muy importantes que aplican prácticamente a nuestras vidas como cristianos. El origen del nombre del libro de los números en hebreo es Bamidbar. Bamidbar. ¿Y qué se refiere? En el desierto. ¿Qué tiene sentido? Pues estamos viendo lo que experimentaron al salir de Egipto en el desierto. Simplemente de antemano les digo, nosotros también estamos viviendo en un tipo de desierto. Pero continúo. Los rabinos lo llamaron el libro de contar, pues llevaban la contabilidad de los quiénes. ¿Quién estaba allí? Todo era contado. También quiero que tomes en cuenta que aquí nadie está sin ser contado. Dios sabe hasta cuántos cabellos tenemos y los que tristemente perdemos a veces en la noche y a través del tiempo, pero el Señor los tiene todos marcados. ¿Ustedes creen que Dios no sabe de ti? Dios sabe de ti. Dios sabe quiénes son los suyos y quiénes van a ser los suyos. Entonces, eventualmente, a través del tiempo, Bamidbar fue traducido al griego con el nombre aritmoi, que básicamente significa para nosotros números. Y por eso entonces tenemos el libro de números. Pero es interesante saber un poquito más, ¿no? O sea, es interesante captar de que ese nombre tiene como propósito, aparte de la historia, el libro de contar y el libro de tiempo en el desierto. Este tiempo es el tiempo entre Egipto y la tierra prometida. Sabemos que Moisés es el autor de este libro y que viene siendo parte de los primeros 5 libros que se llaman el Torá. En eso entendemos que el libro de Números es esencialmente un puente entre los israelitas recibiendo la ley, o sea, lo que podemos aprender en Éxodo y Levítico, y su preparación para entrar a la tierra prometida, y después vemos también en Deuteronomio y Josué. Vamos a aprender algo clave que no vamos a iniciar con el primer versículo, pero vamos a iniciar hoy con una bendición. Interesante, hermanos, que los primeros 25 capítulos de este libro registran las experiencias de la primera generación de Israel en el desierto. Y como ya sabemos, el resto es lo que describe la experiencia de la segunda generación, que fue la que entró a la tierra prometida. Increíble. Al pensar que alguien tal vez que ya no está aquí, porque se nos adelantó, le llegó su tiempo y está en presencia del Dios, pero tú recibiste tal vez esa herencia. Tú eres tal vez la segunda generación o tal vez la tercera, donde tú estás viendo que Dios ha tenido misericordia sobre ti. Y tenemos entonces por promesa la tierra prometida. Tenemos por promesa gloria. Podemos ver como importancia de este libro de Números que se indica por sus continuas referencias que de él se hacen
en el Nuevo Testamento, de Él, de Dios, de Jesús. El Espíritu Santo llama especialmente la atención a números en 1 Corintios 10, 1 al 12. Pero las palabras "y estas cosas les acontecieron como ejemplo" están escritas para amonestarnos a nosotros. Se refiere al pecado de los israelitas y al disgusto de Dios con ellos. Sí, Dios se disgusta con el pecado. A Dios le ofende el pecado. Dios aborrece el pecado. Pero tenemos que tener las cosas en contexto. Dios ama al pecador. Dios rescata al pecador con un corazón contrito y humillado. ¿Cuál es la condición de tu corazón esta mañana? La vida en el desierto fue y es una vida de total dependencia de Dios. Tal vez en esta mañana tú puedes identificarte un tiempo que caminaste en esta vida sin Dios y tuviste altas y bajas. Tuviste momentos de mucha felicidad, de mucha abundancia y luego ahora tal vez también de escasez y hasta de tristeza. Pero con el Señor experimentas también vida con mucho gozo, muchos momentos felices, pero también tiempos difíciles, pues estamos caminando en un desierto. Pero te pregunto, caminando en el desierto, ¿caminas solo o caminas con Dios? Pues hay una gran diferencia. Entonces nosotros también tenemos que pensar que estamos en un intermedio, en un entre. Hermanos, fuimos nosotros sacados de Egipto. Egipto muchas veces se usa como referencia a nuestro ¿qué? Pecado, a nuestra vida de pecado. Pero aún no estamos en gloria. Anticipamos ya sea el regreso del Señor o que Él nos llame a su presencia. Entonces estamos en un desierto también nosotros. Y estamos caminando con Él o sin Él. Así es de que ponte esa mentalidad, ese casco de que estás en un tiempo intermedio entre la esclavitud del pecado, pero aún no en gloria, pero con la esperanza de ir a gloria. Bendición. La palabra en hebreo se traduce como barak y significa literalmente arrodillarse. Barak. Ustedes tal vez recuerdan que cuando a mí se me, perdón, no me acuerdo la palabra, pero se me introdujo como pastor asociado del Ministerio Hispano y oraron por mí aquí al frente. Vino Pastor Dave, que antes era el senior pastor, y pues Pastor Armando y creo que también uno de los ancianos, y me pidieron que me arrodillara. O tal vez han visto cuando estábamos allá y Pastor Eric fue asignado, presentado como el nuevo pastor senior de Calvary Church, y también se le pidió que se arrodillara porque iban a orar bendición sobre él, iban a orar bendición sobre mí. Y es una postura, no que la bendición no vaya a funcionar o servir o fallar de una manera o debilitarse si uno no se arrodilla. Pero vaya, muchos tenemos la práctica en nuestra oración. ¿Qué hacemos? Nos arrodillamos. Hay prácticas también que en nuestra oración cerramos los ojos. Pero vaya, puedes orar una oración genuina desde lo más profundo de tu corazón mientras estás manejando. Sí, y porque estás aquí sé que no cerraste los ojos, ¿verdad? Con los ojos bien abiertos y sin arrodillarte, viniste al trono de Dios. Pero es bueno de nuevo saber el origen de ciertas palabras, porque esa es la postura que de todas maneras en nuestro corazón debe de ver. Entonces, cuando se aplica a la relación desde Dios hacia el hombre, la idea es que nosotros, que nos transmite el texto es esto: bendecir al hombre como un beneficio. A veces nuestra respuesta a la pregunta, hermano, hermana, ¿cómo estás?,
y decimos bendecidos. Pero tengamos entendimiento entonces, ¿qué significa eso? Por lo tanto, como dije, no vamos a iniciar con el capítulo 1. Vayamos al capítulo 6 del libro de Números, del libro del desierto. Y vamos a leer desde el 22 hasta el 27, pero mi enfoque va a ser 24 al 26. Y leemos: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Y como ven, el Señor a través del Espíritu nos proveyó música de fondo. Amablemente, por favor, pongan sus teléfonos en silencio o los pueden apagar. Este libro se desprende para nosotros en un gran tema teológico desarrollado en el Nuevo Testamento, y es que el pecado y la incredulidad, especialmente la rebelión, acarrean el juicio de Dios. Pero acabas de leer esta poética bendición. Pero nosotros conocemos, y vamos a ver más a lo largo de esta serie, que aun cuando conocemos al Señor somos necios y rebeldes. Entonces quiero que quede algo claro: para el que está en Cristo, en esos momentos necios no perdemos la salvación, pues no hicimos nada para ser salvos, pues fuimos salvos por gracia, para que nadie se gloríe, o sea, no por obras. Y creo que hemos, a través de la previa serie, recalcado eso mucho, que no hay nada que puedas hacer para ganarte el favor, por decir, la salvación de Dios. Pero ya siendo salvos, hay mucho que puedes hacer, que podemos hacer para agradar a Dios y para no hacer estorbo en las bendiciones que Dios nos quiere dar. Amén. Es un mensaje para los que hacían frente a los enemigos y a las incertidumbres de la vida en el desierto, como también para nosotros en tiempo moderno. Pues mencioné al inicio que estamos viviendo en un desierto. No estamos viviendo en gloria. Estamos viviendo en un desierto. Se nos ha rescatado, ya hemos salido de Egipto, hemos salido de esa vida, costumbre de pecado, pero ahora, y conforme vamos creciendo como niños, a veces, pues, no sé, somos ingratos, pues. Y nos quejamos. Y a veces hasta nos atrevemos a decir: ay, pues yo tenía más diversión antes de que fuera ya cristiano. No sé cuál sea el área donde puede haber poquito necedad o que reniegues en tu corazón, pero Dios lo sabe. Y Dios quiere entonces bendición para ti, pero te advierte en ese desierto que pongas atención, porque el Espíritu se te ha dado. Y podemos ver del ejemplo de los israelitas, cómo teniendo un pacto con Dios, continuamente se rebelaban contra Él. Continuamente su actitud no era la que tenía que ser. Entonces esto nos sugiere una progresión detrás de súplicas cuando estamos intercediendo por otra persona o por un grupo de personas. Señor, por favor, protégelos. Papá, mamá, ¿oras tú por tus hijos? Claro. ¿Y si tus hijos ya son salvos, dejaste de orar por ellos? No, oras tal vez más. Entonces estamos viendo aquí y comprendiendo que la intercesión es de tipo diferente. Ahora poder vivir
y estar realizados en todas las promesas que Dios tiene para nosotros mientras estamos en este desierto. Nos ayuda a presentar entonces nuestras peticiones a nuestro Señor de forma integral. Hay veces que no recibimos porque no sabemos cómo pedir. Pero Dios ha tenido para el pueblo de Israel y ahora nosotros que somos su pueblo, un entendimiento. Veamos entonces en el versículo 24. Vamos a desglosar ciertas palabras aquí. Jehová, digan conmigo, te bendiga y te guarda. Jehová te bendiga y te guarda. Esta primera invocación contiene súplicas que bien pueden aplicarse a las necesidades del ser humano. ¿Hay cosas que pueden afligir tu alma, iglesia? Sí, claro que hay. ¿Aún conociendo del Señor? Claro. Se puede ver y se puede aplicar de manera personal. Señor, por favor, bendíceme. Tengo necesidad, muéstrame, enséñame, revélame, o a nuestra familia, o a alguien más. Leemos en Lucas, bueno, antes de eso quiero mencionar algo más. Y en esa bendición a veces oramos, pues yo tengo aún de costumbre, de cuando voy a visitar a mi madre, antes de irme de su casa, le digo, Mom, deme su bendición. Es algo que no dejé de hacer después de venir a Cristo. Aún más, Mom, give me your blessing. Mi madre entonces ora por mí. Y una de las cosas que ora es de que mi esposa y yo regresemos a casa con bien. Ora para que seamos protegidos de todo mal. El clima, el carro, nuestra salud, que todo. Lleguemos a casa con bien. Y claro, dice, mi hijo, no te tardes en llamarme en cuanto llegues. Y si no llamo en más o menos 6 horas, que puede ser la extensión del viaje cuando la visito por coche, me está llamando. Hijo, ¿ya llegaste? Oh, yeah, Mom, sorry. Y claro, ora por mí y yo por otras personas, por mi mamá también. Oro que el Señor la cuide de toda enfermedad, o que ya que ella está enferma, ella tiene rheumatoid arthritis, artritis reumático, ya por muchos años, pues le pegó desde muy joven. Y le pido al Señor que le dé fuerza, fortaleza, ya que el Señor en su soberanía no ha decidido no sanarla, pero que le dé para soportar. Y que aún use ese sufrimiento para traerla a ella más a Cristo, a su necesidad por un Salvador. Pues aquí en la tierra estamos en ese desierto, y que su esperanza esté para el futuro, en gloria, en la eternidad con el Señor, donde ya no habrá dolor. En gloria no tendrá ya enfermedad ni lágrimas, no tendrá dolor. Vemos ahora como un ejemplo en Lucas 22 cómo Jesús oró por Pedro. Voy a leer Lucas 12 aquí primero. Fíjense cómo crecen los lirios, ni trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, y cuánto más hará por ustedes, gente de poca fe. Así que no se aferren por lo que han de comer o beber. Dejen de atormentarse. El mundo pagano anda tras todas esas cosas, pero el Padre sabe que ustedes las necesitan. Entonces, ¿qué podríamos expresarle a Dios que para Él no sea algo que le interesa?
¿Le interesa a Él que tengas donde dormir, que estés abrigado, que tengas donde comer? Pues por eso oramos que nos dé el pan de cada día. Pero tal vez nosotros podemos entonces renegar porque no hemos podido almacenar el pan en nuestra casa. Yo mismo soy culpable. Queremos tener nuestro mini Costco en nuestra casa. Pues vaya, qué pánico hubo cuando inició la pandemia. Queríamos tener nosotros bodega de papel higiénico y otras cosas más. Imagínense tener esa bodega llena de la palabra de Dios. Que eso sea lo que estamos anhelando sobre todas las cosas. En la clase de crecimiento esta mañana se habló un poco sobre esa idea. ¿Qué es lo que ocupa tu mente? Eso es en lo que tú meditas. Entonces Dios lo que quiere para ti y para mí es esa bendición y protección, pero muchas veces no entendemos ni siquiera qué es eso. Pues buscamos bendición y protección en cosas terrenales. Claro que podemos suplicar que Dios nos guarde, que nos guarde de nuestros enemigos, que nos guarde de enfermedad. Pero si tu alma no está guardada en Él, ¿de qué te sirve todo lo demás? No confundamos que tener cosas terrenales es un símbolo de bendición, pues no estamos hablando de un evangelio de prosperidad. Tengamos mucho cuidado. Soy bendecido, sé que soy bendecido porque tengo esto y esto y esto y esto. Y si no tienes esto y esto y esto y esto, ¿dejas de ser de bendecido? Vemos entonces en el versículo 25 que dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Esa segunda invocación contiene súplicas que tienen que ver con nuestra relación con Él, nuestra necesidad espiritual. Ahora vamos realmente a entender qué es lo que nos va a llenar completamente. Haga resplandecer también se puede decir como haga, que tenga agrado. Depende qué traducción de la Biblia vayas a leer. Y haga resplandecer su rostro sobre ti con agrado. La forma en que nosotros nos conducimos. ¿Cuál es nuestro primer pensamiento consciente en las mañanas? Aún si puede ser, ay, porque te duele el hombro o una rodilla o un pie. Ok, somos humanos y lo entiendo. Pero ¿por qué no mejor? Ay, gloria a Dios, gracias por otro día, Señor. Hacer conciencia de Él, pues te ha despertado otro día. Estuve el viernes por la tarde y noche con nuestra hermana que ahora está en presencia del Señor. Algunos la conocen, tal vez otros no. Ella estaba pues sufriendo de cáncer, a nuestra hermana Esther Levalle, y pues me habló su hijo que había muerto y que murió mientras dormía. Vino de Florida para visitarla y su otra hija de Ohio iba a venir y se turnaban para cuidarla, pues ya su esposo Carlos estaba en la presencia del Señor un año más o menos anterior. Yo hablé con ella unos pocos días antes, simplemente para saludarla. Me dijo: está mi hijo aquí, pastor, que pues qué gusto, la voy a ver el sábado, hermana. Y pues me habló su hijo en la mañana: pastor, anoche hablé con mi mamá, platicamos a gusto. Buenas noches, mami. Buenas noches, hijo. Y si ya esta mañana fui y vi que no estaba despierta y ya estaba con el Señor. Oraban sus hijos: Señor, por favor, ten misericordia de ella. Si es posible y tu voluntad, protégela, Señor.
Llénala, fortalécela en todo su ser espiritual. Prepárala para estar en tu presencia. Pues ya le había dicho el doctor, un médico, que el cáncer se le había spread out en todo su cuerpo. Y es increíble cómo eventualmente se juntaron los 4 hijos, 3 hijos y una hija. Y estuve allí en casa con ellos y el cuerpo de la hermana en la recámara esperando que vinieran por su cuerpo. Ya cuando decían que iba a ir el morgue, no sé cómo se dice en español, perdón, pero iban a recoger el cuerpo, pues entramos al cuarto y cada uno de los hijos se despidió del cuerpo, por decir simbólicamente. Pero en sus oraciones y a través de sus lágrimas, llorando los hijos, pero ¿saben qué? Lo que experimenté en ese cuarto era descanso, paz y felicidad. Y ellos sabían y creían que el Señor tenía agrado sobre su mamá, pues les dejó un legado. Y ellos experimentaron el amor y la bondad de Dios, porque sabían que Dios estaba presente allí con ellos. Sabemos que la palabra nos dice ausente del cuerpo y entonces era lo digo respetuosamente, pero un shell, un cascarón, su cuerpo, ya no ella. Y yo no veía que ellos se aferraban a agarrarla, a no quererla dejar ir. Estaban hablando ya de que Dios estaba allí. Señor, gracias que tú estás aquí, gracias que tenemos paz, gracias que aún en mis lágrimas tengo gozo de que mi mami ya está contigo. Y dije yo, wow. El amor de Dios y su bondad se expresa de muchas maneras. La pregunta es si estamos nosotros conscientes de eso. Jehová alce su rostro sobre ti. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es el propósito del cual Dios te tiene aquí? ¿Cómo estás cumpliendo ese llamado de Dios sobre tu vida? ¿Anhelas el agrado, la aprobación, el favor, el amor de Dios y que se manifieste así como lo tuvo Jesús? Recordamos cuando Él fue bautizado en Mateo 3:17, como referencia ahí lo puedes ver después, pero dijo Dios que ese era su hijo. Este es mi hijo. Dios se agradaba, Dios le daba favor a su hijo. Dios, ¿saben qué, hermanos? En Cristo tú y yo tenemos ese favor. ¿Qué tal cuando la transfiguración? Este es mi hijo amado. Imagínate un momento que tú estés en búsqueda del Señor, que tú hayas dejado específicamente para meditar. Temprano en la mañana, tarde en la noche, a medianoche, yo qué sé, en tu carro a la hora de descanso en el trabajo. ¿Cuál es tu tiempo donde tú buscas al Señor y que te das cuenta que Dios tenía ese favor para Cristo porque Él tenía un llamado muy específico? Pues de tal manera amó al mundo, de tal manera te amó a ti. Porque aborreciendo tu pecado, aborreciendo mi pecado, vino a entregar su propia vida. Nosotros somos llamados a asimilar o a vivir hasta donde podamos con el Espíritu Santo de la manera que Jesús vivió. También interesantemente de eso se habló en la clase de crecimiento. ¿Qué es lo que llena tu vida y qué es lo que tú le entregas al Señor? La verdad, cuando hacemos un estudio de eso y vemos nuestra posición y nuestra condición, nos podemos sentir muy pequeñitos. Señor, ¿qué te puedo dar yo a ti?
para que te agrades conmigo, pues tú diste todo. Te pregunto, ¿das el todo? Recordamos al joven rico. He cumplido toda la ley, he hecho todo desde mi niñez, todo. Y le dijo Jesús, te falta una cosa. Lo que Jesús le estaba diciendo a ese joven que después se retiró triste era de que quiero tu todo. Todo. ¿De qué manera entregas o puedes entregar tu todo al Señor? Se hacen comentarios, hombre, tú asistes a la iglesia, que los miércoles, que el grupo de vida los martes y que los domingos y que los viernes y que pues allí vives. Si entendiste eso, no te ofendió a ti, ofende al que no lo entiende. Porque lo que realmente estás haciendo, lo que realmente está comunicando a esa persona que te puede criticar, es que le da miedo de que se está perdiendo algo. Por eso entonces invítale. Que Dios te conceda paz. Y todos o muchos conocemos que la palabra hebrea para paz es ¿qué? Shalom. Shalom se refiere a seguridad, salud, tranquilidad, paz con Dios y con los hombres. Es común que los judíos, si vas a Israel, puede que te saluden con un shalom, o después de estar juntos se retiren con un shalom. Creo que se puede comparar un poquito para muchos de nosotros en nuestras familias hispanas. Hasta luego, hijo, que Dios te bendiga. El shalom es esa paz. O llegar, hola hijo, Dios te bendiga, ¿cómo estás? O simplemente después de mandar un texto, mandas un saludo y pones finalmente bendiciones. Pero igual puedes poner shalom. Un estado de plena bendición. Para estar en un estado de plena bendición, tu enfoque no está en lo que te falta. No está un vaso medio vacío, sino está medio lleno. ¿Cuál es tu perspectiva, aun si ya has recibido toda bendición de Dios? Tercera de Juan, versículo 2 y luego el versículo 15. Él saluda y da esta bendición, amado, porque le escribe a Gallo, que a veces es difícil para mí leer eso sin reírme, pero no es Kikiriki Gallo, pero es el nombre Gallo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. La paz, shalom, sea contigo. No que no hay un evangelio de prosperidad. No lo hay. Aquí está diciendo, fíjense, que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ya tiene toda prosperidad porque prospera su alma. ¿Cuál es la condición de tu alma? Concluyo con esto y vamos a hacer algo especial mientras el grupo de alabanza pasa al frente. En el versículo 27 dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Segunda de Corintios 13:14 dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Nosotros también. Entonces, si somos bendecidos en el Señor, si nuestra alma prospera, de igual manera puedes bendecir a alguien.
Pero no sin primeramente hacer esta decisión si aún no has tomado una decisión por Cristo. La palabra nos dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Los que ya somos bendecidos en nuestra alma, prósperos en nuestra alma, sabemos esto. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. Señor, ¿cómo no tener mi alma prosperando? ¿Cómo no tener gozo en mi alma cuando ya lo que me acaban de decir es que lo que yo tengo que pagar es mi propia vida, muerte? Porque he ofendido a Dios, mas Dios pagó por mí. Mas todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Ponte de pie esta mañana. Hijo, hija de Dios, ponte de pie. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién es justo para perdonarnos? Jesucristo. Esta mañana le he pedido a los muchachos, al grupo, que nos dirija en este canto que fue muy popular durante la pandemia, al inicio de la pandemia, que es la bendición. Y se trata de esto, del libro de Números, del capítulo 6, versículos 24, 25 y 26. Y voy a pedir que este lado de la congregación voltee su cuerpo para bendecir a este lado de la congregación. Y este lado de la congregación del santuario voltee su cuerpo para bendecir al otro lado, pues nosotros vamos a bendecirnos unos a otros en el nombre de Jesús. Vamos a hacerlo cantando esta canción. Pueden ver las palabras, o si ya te sabes este versículo de memoria, gloria a Dios. Pero estamos cantando y orando, no propiamente alabando al Señor, pero obedeciendo al Señor. Amén. Vamos a bendecirnos unos a otros. Vamos a bendecir con el entendimiento que no es en nosotros, sino quién está en nosotros, y si es en el nombre de Jesús. Y después te voy a decir de qué se trata lo que ahora está en pantalla, para que continúes en esta actitud bendiciendo a otros. Amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, amén,
te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Gracias, amado Señor, que nos has dado esta bendición y recibimos, Señor, humildemente esa bendición. Gracias, que nuestra alma prospera. Señor, ayúdanos a tener esa sed y esa hambre. Señor, ayúdanos a agradarte a ti para que tú te agrades con nosotros. Recibimos por la fe que nos has dado esta bendición en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Por eso entonces puedes tú bendecir. Te invito a que pases al frente para que los hermanos y hermanas aquí te bendigan. Pero tú de igual manera usa este modelo y di: en el nombre de Jesús yo te bendigo con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. Puedes decir: en el nombre de Jesús yo te bendigo con la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo. 2 de Corintios 13:14. Y así sucesivamente. Amén. Necesitas bendición, pasa al frente. Necesitas salvación, pasa al frente. Dios les bendiga. Lo digo de todo corazón. Les amo.